Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio con la predicación de esta mañana. Les recuerdo, hermanos, la importancia de generar el ambiente correcto, el ambiente adecuado para que Dios pueda ministrar a tu vida. Por lo tanto, ya no es momento de ir al baño, no es momento de estarte levantando de tu lugar, tampoco es momento de atender a tu teléfono de celular. Siéntate cómodo, toma tu libreta, tu pluma, tu Biblia y haz las anotaciones necesarias para que en la semana puedas repasar lo que Dios haya hablado a tu vida. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis capítulo 18, versículos 16 al 19. Génesis 18, 16 al 19. Génesis capítulo 18, versículos 16 al 19. Doy lectura, hermanos, así dice la palabra de Dios. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, yo pongo este mensaje en tus manos, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, y tú eres nuestro Maestro. Háblanos, Señor, y enséñanos tú en esta mañana, Padre. Estamos delante de ti, queremos aprender, Señor, a dirigir a nuestra familia por tus caminos. Enséñanos cómo hacerlo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El versículo 19, hermanos, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué vemos en el verso 19? Vemos el testimonio de Dios acerca de Abraham. El testimonio de Dios acerca de Abraham. Es impresionante, hermanos. Dios habló acerca de Abraham y dijo que él, es decir, Dios, tenía el conocimiento. Dice: porque yo sé de que Abraham mandaría a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y de esto, Dios tenía la plena certeza y la plena confianza de que Abraham así lo haría. Por eso dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía y estaba plenamente seguro que Abraham se aplicaría con diligencia y con responsabilidad de mandar a sus hijos y a su casa que guardaran el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Ahora, ¿por qué es impresionante esto? Porque cuando Dios habló estas palabras, cuando Dios dio este testimonio de Abraham, Abraham aún no tenía hijos. Abraham aún no era padre de familia. Y sin embargo, Dios ya sabía cuál sería la actitud de Abraham como padre. Dios ya sabía cómo iba a ser Abraham cuando se convirtiera en padre de familia, cómo iba a educar a sus hijos, cómo iba a criar a sus hijos, cómo iba a formar a sus hijos. Dios ya sabía. Y Abraham aún no era padre de familia. ¡Qué impresionante! Queridos jóvenes, queridas señoritas, Dios ya sabe cómo vas a ser tú como padre. Dios ya sabe, jovencita, cómo vas a ser tú cuando te cases y Dios te conceda tener hijos.
¿Qué tipo de madre vas a ser? ¿Qué tipo de padre vas a ser, querido joven? Dios ya lo sabe. Dios ya sabe si vas a ser un padre diligente, un padre esmerado, esforzado, disciplinado, con alto sentido de responsabilidad para la crianza y la formación de tus hijos. Dios ya sabe si vas a ser un padre alcahuete o si vas a ser un padre responsable. Dios ya sabe si vas a ser un padre que le va a dar rienda suelta a sus hijos, o vas a ser un padre que los vas a criar en disciplina y amonestación del Señor. Dios ya sabe si vas a ser un padre que les vas a dar libertinaje a tus hijos, o si vas a ser un padre que los vas a limitar, les vas a poner reglas para que ellos caminen en los caminos de Dios. Dios ya sabe si vas a ser un padre humanista, alcahuete, consentidor, apapachador, que no va a reprender el pecado de sus hijos, o si vas a ser un padre que vas a esforzarte en formar a tus hijos en una vida recta, santa, justa, pura, íntegra, en una vida de temor de Dios, donde ellos teman a Dios, respeten a Dios, honren a Dios. Hermanos y hermanas, padres de familia, madres de familia, ¿qué testimonio estará dando Dios de nosotros? ¿Qué testimonio estará dando Dios de nosotros como padres de familia? Dirá Dios que nos estamos esforzando con diligencia y con responsabilidad para ordenar, para mandar a nuestros hijos que busquen a Dios y que se conviertan a Dios y que vivan para Dios, amándolo y sirviéndolo, obedeciéndolo en todas las cosas. ¿O qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué testimonio estará dando Dios de nosotros? Tal vez dirá Dios que somos nosotros mismos los que con nuestro ejemplo estamos guiando a nuestros hijos a la condenación eterna. ¿O dirá Dios que a nosotros no nos preocupa la salvación de nuestros hijos, ni tampoco tenemos la carga del Espíritu por nuestros hijos? ¿Cuál será el testimonio de Dios acerca de nosotros como padres y madres de familia? ¿Qué movió y qué llevó a Abraham a aplicarse con diligencia y con responsabilidad, a mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guardasen el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio? ¿Qué fue lo que movió a Abraham a ser diligente en esta responsabilidad? Veamos. Número 1, las promesas. Dios había hecho a Abraham, Dios le había dado a Abraham preciosas y grandísimas promesas, maravillosas, gloriosas. Ahí en Génesis capítulo 12, hermanos, versículos del 1 al 4, dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué promesas le da Dios a Abraham para él y para sus hijos, para su casa, para su familia? Le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí en Génesis 17, versículos del 1 al 8, hermanos. Génesis 17, versículos del 1 al 8 dice: Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro
Y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¡Qué promesas! ¡Qué grandiosas, qué grandísimas promesas! Gloriosas, preciosas, maravillosas, impresionantes. Estas promesas, hermanos, motivaron e hicieron que Abraham, con diligencia y responsabilidad, mandara a sus hijos y a su casa a buscar a Dios. Abraham le creía a Dios. Abraham le creía las promesas de Dios. Él no dudaba de las promesas de Dios. Abraham era un hombre que confiaba con todo su corazón en Dios. Él vio la magnitud de las promesas, el alcance de las promesas, y él creyó que Dios era fiel y veraz. Y entonces esas promesas hicieron que él, con diligencia y responsabilidad, mandara a sus hijos y a toda su casa a buscar a Dios. Hermanos y hermanas, a nosotros también Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para nosotros y para nuestros hijos, para nuestra casa, para nuestra familia. No nomás a Abraham le dieron promesas, a nosotros, a cada uno de nosotros, a cada matrimonio, a cada padre, a cada madre. Dios le ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿No deberíamos tener entonces nosotros la misma actitud de Abraham para con nuestros hijos? ¿No deberíamos entonces nosotros, con diligencia y responsabilidad, esforzarnos para mandar a nuestros hijos a que busquen a Dios, a que vivan para Dios, a que amen a Dios, que sirvan a Dios, que obedezcan a Dios, que teman a Dios? ¿Sabes por qué muchos padres de familia no se esfuerzan para mandar a sus hijos, para llevar a sus hijos, para guiar a sus hijos a buscar a Dios, a amar a Dios, a obedecer a Dios, a servir a Dios, a vivir para Dios? Porque no creen en realidad a las promesas de Dios. Porque la verdad es que no creen a Dios. La realidad es que no creen a sus promesas. No creen a su palabra. Porque si creyeran a las promesas de Dios, se esforzarían en gran manera, se aplicarían con diligencia y responsabilidad en hacer que sus hijos busquen a Dios, amen a Dios, sirvan a Dios, vivan para Dios. Abraham le creyó a Dios, Abraham creyó a las promesas, y nosotros vemos cómo él, con diligencia y responsabilidad, mandó a sus hijos y a toda su casa que buscaran a Dios, que amaran a Dios, que vivieran para Él. La segunda razón, hermanos, que movió y llevó a Abraham a aplicarse con diligencia y con responsabilidad a mandar a sus hijos que guardasen el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, es los propios mandamientos de Dios, la propia ordenanza de Dios, el propio mandamiento de Dios. Ahí en Génesis 17, hermanos, 19 al 14. Génesis 17, del 9 al 14. Génesis 17, del versículo 9 al verso 14. Dice así: Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio
y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Este mandamiento específico, esta ordenanza de Dios para Abraham, lo llevó, lo movió a que con diligencia y con responsabilidad mandara a sus hijos y a su casa después de sí que guardasen el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Abraham tomaba muy en serio cada mandamiento de Dios. Y al tomar muy en serio cada ordenanza de Dios y cada mandamiento de Dios, mandó a sus hijos y a su casa que guardasen el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Abraham tenía muy claro que en la obediencia está la bendición. Aunque aún no estaba escrito Josué 1:8, ni tampoco estaba escrito el Salmo 1, del 1 al 3, pero Abraham vivía como si ya hubiera leído esos versículos. Los entendía muy bien. Hermanos y hermanas, si nosotros no tomamos en serio cada ordenanza y cada mandamiento del Señor, ¿cómo entonces nos esforzaremos con diligencia y responsabilidad en mandar a nuestros hijos y a nuestra casa que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio? En la obediencia, hermanos, está la bendición. ¿Por qué muchas familias? ¿Por qué muchos matrimonios? ¿Por qué muchos hogares tienen la ausencia de la bendición de Dios? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual muchas familias carecen de la bendición de Dios? Tienen buen trabajo. El marido gana muy bien, tiene un buen sueldo. La esposa trabaja y gana muy bien. A los hijos no les hace falta nada. Tienen alimentación, tienen vestido, calzado, y hasta sus antojos son satisfechos. Lo que no tienen es la bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no hay paz en muchos hogares? ¿Por qué no hay felicidad? ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay alegría? ¿Por qué no hay respeto? ¿Por qué no hay amor? ¿Por qué muchos hogares están destruidos? Están hechos pedazos por el pecado, por el adulterio, por la pornografía, por la fornicación, por las drogas, por los vicios, por el alcohol, por el cigarro, por la violencia. ¿Por qué? Y muchos de ellos llamándose cristianos. Y muchos de esas familias y de esos hogares conociendo de Dios, pero no tienen paz, no son felices, no viven bien, no hay amor, no hay gozo, no hay respeto, no está la bendición de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque viven fuera de los mandamientos de Dios, porque viven ajenos a los mandamientos de Dios, porque no se sujetan ni obedecen a los mandamientos de Dios, no respetan la palabra de Dios, empezando desde el padre de familia, luego la madre y los hijos, desde el mayor hasta el menor. Nadie ama la Biblia, nadie tiene hambre y sed por la palabra, nadie respeta las escrituras, nadie es fiel en obedecer las ordenanzas y los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? La ausencia de la bendición de Dios, la ausencia de la bendición de Dios. La tercera razón, la tercera cosa que llevó y movió a Abraham a aplicarse con diligencia y con responsabilidad a mandar a sus hijos y a su casa que guardasen el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, es del conocimiento que él tenía sobre las consecuencias que vienen sobre las personas que se rebelan contra Dios,
que se rebelan a los mandamientos de Dios, que deciden vivir una vida independiente. Él sabía de esos antecedentes, de esos ejemplos, de esos testimonios. Sabía del caso de Caín y de su descendencia, dónde terminaron, cómo acabaron por haber seguido el camino de la impiedad. Él sabía de los juicios que experimentó la generación de Noé. Familias enteras fueron destruidas, devastadas, muertas, por haberle dado la espalda a Dios, por no haberle creído a Dios, por no haber obedecido a Dios. Él sabía de esos casos. Él tenía en su mente esos testimonios. Y esos ejemplos tan terribles y espantosos lo llevaron a él a aplicarse con diligencia y responsabilidad, a mandar a sus hijos, a ordenar a sus hijos, a que buscaran a Dios, a que obedecieran a Dios, a que amaran a Dios, sirvieran a Dios, vivieran para Dios. Él no quería que su familia, que sus hijos, él no quería que su descendencia experimentaran lo que experimentó Caín y su descendencia, o lo que experimentaron las familias de la generación de Noé, la ira de Dios, porque no quisieron amarlo y servirlo y obedecerlo. Y entonces, como él amaba mucho a su familia, a sus hijos, les ordenó, por eso les mandó a que buscaran a Dios, a que se convirtieran a Dios, a que vivieran para Dios, haciendo justicia y juicio, porque los amaba. A Abraham le preocupaba mucho el alma de sus hijos. Oh, queridos hermanos y hermanas, ¿acaso nosotros no tenemos infinidad de ejemplos en nuestro alrededor que nos muestran las terribles consecuencias de ignorar a Dios y de rebelarse contra Dios? Oh, queridos hermanos y hermanas, la Biblia nos da muchos ejemplos al respecto de las terribles y espantosas consecuencias que vienen sobre los que dejan a Dios, sobre los que le dan la espalda a Dios, sobre los que se rebelan contra Dios, sobre los que dejan de amar a Dios, sobre los que dejan de servir y vivir para Dios. Pero no solo la Biblia nos da infinidad de ejemplos al respecto. Tú y yo somos testigos, papá y mamá, y queridos jóvenes y señoritas, ustedes y yo, cada padre, cada madre, cada joven, cada señorita, es testigo. Tiene muchos ejemplos a la vista. Conocemos muchos casos de las terribles y espantosas consecuencias de darle la espalda a Dios, de dejar a Dios. Cuántas familias destruidas. ¡Cuánta maldad en el mundo! Oh, muchos padres han tenido la dolorosa experiencia de ver a sus hijos hechos pedazos por el pecado. Muchos padres lo han vivido en carne propia, lo han experimentado en carne propia, las terribles consecuencias de no vivir conforme a Dios, de no vivir conforme a los mandamientos de Dios. Ellos han visto a sus hijos hundirse en el pecado. Ellos han visto a sus hijos caer en la esclavitud de la inmoralidad sexual, de las drogas, del alcohol, del cigarro, de la delincuencia. ¿Cuántos padres están hechos pedazos porque sus hijos están esclavizados a tantos pecados, están hechos pedazos por la maldad de este mundo? Porque ellos no se esforzaron con diligencia y responsabilidad en mandar a sus hijos, en ordenar a sus hijos, en guiar a sus hijos a que buscaran a Dios, a que temieran a Dios. Cuánto dolor en este mundo, cuánta devastación, cuánta destrucción. Y muchos papás ya lo están experimentando con sus propios hijos. Qué mal están tus hijos, papá, mamá. Tal vez tu hijo ya se divorció, tal vez tu hija ya se divorció y anda de adulterio tras adulterio, y tú sabes que esto no va a parar. Tú sabes que es imposible que él se componga, que remedie su situación, que enmienda su vida. Al menos que Dios llegue a su vida, al menos que Dios tome el control y las riendas de su vida. Papá, mamá, abre los ojos. Entiende, papá y mamá, escúchame. Si tú no te aplicas con diligencia, con responsabilidad, con esfuerzo, con esmero,
en ordenar, en mandar, en dirigir, en guiar a tus hijos a buscar a Dios, que vivan para Dios, haciendo justicia y juicio. Tus hijos van a ser atrapados en la ola de maldad de este mundo. Tus hijos van a ser hechos pedazos. ¿Qué no te das cuenta de la ola de maldad imparable, infrenable que hay allá afuera? Es impresionante lo que está ocurriendo allá afuera. La inmoralidad rampante, los vicios, la droga, la delincuencia. Van a ser atrapados tus hijos si tú no te humillas ante Dios y clamas por el alma de tus hijos. Y muchos de ustedes ya lo están experimentando. Muchos de ustedes ya tu hijo es un borracho. Muchos de ustedes ya tu hijo es un adúltero. Muchos de ustedes ya tu hijo es un fornicario. Muchos de ustedes ya tu hijo es un homosexual. Muchos de ustedes ya tu hija es una lesbiana. Muchos de ustedes ya tu hijo es un drogadicto. Muchos de ustedes, tu hijo, tú bien sabes que ya va para por 8. Porque tú no te aplicaste. Porque tú no viste tu gran necesidad de Dios. Tú creíste que solo la hacías. Tú creíste que en tu sabiduría, tú creíste que en tu inteligencia, tú creíste que en tus fuerzas ibas a sacar adelante a tus hijos. Pero ya te diste cuenta que no, ¿verdad? Ya te diste cuenta que sin Dios eres un fracaso, eres una vergüenza. Ya te diste cuenta que sin Dios tú no puedes vencer el pecado. Muchos de ustedes han sufrido la vergüenza de sus hijos, de la maldad de sus hijos, porque ciertamente no es honra que tu hija se divorcie y ande un hombre, luego con otro hombre, luego con otro hombre. Es una terrible vergüenza. No es gloria eso, no es honor, no es alabanza. Es una terrible vergüenza. Es una terrible vergüenza que tu hijo llegue a medianoche borracho, que tu hijo no salga de los antros, que fume, que tome, que sea esclavo de la pornografía. Ciertamente es vergüenza para los padres. Evidencia el mal trabajo que hicieron. Evidencia que no te apoyaste en Dios. Y muchas veces evidencia que ni siquiera has visto la condición de tus hijos. Y como no lo has visto, no estás orando por ellos, no estás clamando por ellos. Abraham se aplicó al ver ejemplos de las terribles consecuencias de dejar a Dios, de no vivir para Dios, de no buscar a Dios, de no estar convertido a Dios. Se aplicó con diligencia y responsabilidad en mandar a sus hijos a buscar a Dios. Yo te pregunto, ¿lo logró? La respuesta es sí, lo logró. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cómo le hizo? Porque es importante entender cómo le hizo. Porque una cosa es saber nuestro deber, nuestra responsabilidad, saber lo que tenemos que hacer, lo que nos manda Dios, pero otra cosa es cómo le hago. Es saber el cómo. Es muy diferente el saber el cómo. Y bueno, la Biblia nos da la respuesta. ¿Cómo le hizo Abraham? ¿Cómo le hizo Abraham para ganar a su familia? ¿Cómo le hizo? Porque muchos padres quisieran el bien para sus hijos, quisieran un cambio en su hogar, quisieran un cambio en la vida de sus hijos, pero no saben cómo hacerle. Bueno, en primer lugar, Abraham les predicó con el ejemplo. Abraham les enseñó con el ejemplo, con sus hechos, a buscar a Dios. Abraham les enseñó a amar a Dios, pero se los enseñó con el ejemplo, con los hechos. Abraham con el ejemplo les enseñó a obedecer a Dios, a vivir para Dios. ¿Dónde vemos esto? Bueno, Abraham continuamente lo vemos levantando un altar para Dios. Ahí en Génesis 12, verso 7 y verso 8. Son dos casos diferentes. Génesis 12, 7 y 8. Dice así: Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y ahora ve el verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Son dos altares diferentes. En el capítulo 13, verso 18, hermanos. Capítulo 13, verso 18. Dice: Abraham, pues, removiendo su tienda,
vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Otra vez, levantando un altar para Dios, edificando un altar para Dios, construyendo un altar para Dios. Abraham continuamente edificaba, levantaba, construía un altar para Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la construcción de un altar? ¿Qué significa el levantar un altar? Tiene varios significados. Significa adoración, significa devoción, significa consagración a Dios, significa buscar a Dios, significa reconocer tu imperiosa necesidad de Dios, significa tu dependencia total de Dios. La casa de Abraham, su familia, fueron testigos de que Abraham realmente buscaba a Dios, amaba a Dios, obedecía a Dios. La casa de Abraham, su familia, fueron testigos de que Abraham realmente buscaba a Dios, amaba a Dios, obedecía a Dios. Yo te pregunto, papá, mamá, tus hijos, tu casa, tu familia, ¿son ellos testigos de que tú buscas a Dios? ¿Son ellos testigos de que tú amas a Dios? ¿Son ellos testigos de que tú obedeces a Dios? Para empezar, tú, papá, tú como cabeza del hogar, tú como el hombre de la casa, como el señor de la casa, tú como el jefe de familia. Yo te pregunto, ¿tú les predicas con el ejemplo a tus hijos? ¿Tú con el ejemplo enseñas a tus hijos y a tus hijas a buscar a Dios? ¿Con tus hechos tú le enseñas a tus hijos a servir a Dios, a amar a Dios, a obedecer a Dios, a vivir para Dios? Tu ejemplo, tu vida, tus hechos, les dicen a tus hijos, les explican a tus hijos, les enseñan a tus hijos el cómo buscar a Dios, el cómo amar a Dios, el cómo vivir para Dios, el cómo servir a Dios, el cómo agradar a Dios. ¿Es tu vida una predicación viva para tus hijos? ¿Es tu vida, papá, una predicación contundente, rotunda, convincente para tu familia? ¿O es tu vida un ejemplo de hipocresía religiosa? ¿O es tu vida un tropiezo para tus hijos por cuanto eres un hombre de doble cara? Abraham les predicó con el ejemplo, les predicó con hechos a su familia. Por eso logró la salvación de su casa. Por eso logró el cumplimiento de las promesas de Dios para su casa. Papá, mamá, ¿cuál es tu ejemplo en casa? ¿Qué ejemplo le estás dando a tu esposa y a tus hijos? ¿Cuál es tu ejemplo? Queridos papás, ustedes como cabeza del hogar tienen una gran responsabilidad. Su responsabilidad es ser ejemplo, predicar con el ejemplo. Que tu vida sea una predicación viviente, que tu vida sea una predicación contundente. Tu vida, tus hechos, tu ejemplo. Y si papá ya no está en casa, porque se divorciaron o porque ya partió a la eternidad, pues es tu responsabilidad, mamá. Es tu tarea predicarle a tus hijos con el ejemplo, instarlos a buscar a Dios. ¿Cuáles fueron los puntos específicos que contenía la predicación viviente que Abraham daba a su familia? ¿Cuáles fueron los puntos principales de la predicación viviente que Abraham daba a su familia? Génesis 18, verso 19. Génesis 18, 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Porque yo sé, dice Dios, es Dios hablando aquí, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¡Qué impresionante! Dios ya sabía los 3 puntos principales de la predicación viviente que Abraham les iba a estar predicando a sus hijos. Número 1, que guarden el camino de Jehová. ¿Qué significa eso? Que no menospreciaran la Biblia,
que la leyeran, la estudiaran, que meditaran, que reflexionaran en la palabra de Dios, para que vivieran conforme a la palabra de Dios, que vivieran conforme a las ordenanzas de Dios, obedeciendo a Dios en todo. Qué predicación de Abraham para sus hijos. Todo papá que ama a sus hijos se preocupa diariamente, vela por sus hijos y les predica con el ejemplo de la importancia de buscar a Dios, de amar a Dios, de servir a Dios, de vivir para Dios, de depender de Dios. Papá, mamá, si tú no les estás predicando con hechos, con el ejemplo a tus hijos, tú no los amas, porque tú eres la referencia principal de tus hijos. Tú eres el ejemplo, tú eres el guía, tú eres de mucha influencia para tus hijos. Qué gran responsabilidad tienes delante de Dios, predicar con los hechos, predicar con el ejemplo, y que no andes viviendo un cristianismo tibio, mediocre, que no andes jugando al cristianito. ¿Qué más? El segundo punto de la predicación viviente de Abraham, que hagan justicia, haciendo justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Significa ser justos, rectos, honestos, sinceros, transparentes, no ser tramposos, no hacer tranza, no sacar ventaja, no aprovecharse de las personas, no ser hipócrita. Eso es hacer justicia. Ve el mensaje viviente de Abraham, lo que Abraham les predicaba con sus palabras y con sus hechos. Su familia fue testigo que Abraham era justo, era recto, era honesto, era sincero, era transparente, que no era tramposo, que no era tranza, que no sacaba ventaja de las personas, que no se aprovechaba de las personas, que no era hipócrita. Su familia eran testigos de ello. Y número 3, el punto número 3 dice que hagan juicio. ¿Qué es hacer juicio? Significa juzgar, distinguir claramente entre lo bueno y lo malo. Ve la predicación de Abraham. No estaba escrito Isaías todavía. No estaba escrito el texto de reprensión a los pecadores, porque a lo bueno le llamaban malo y a lo malo bueno, a lo dulce tenían por amargo y a lo amargo por dulce, a la luz le llamaban tinieblas y a las tinieblas luz. Pero sin embargo Abraham, eso era lo que les predicaba a su familia. A lo bueno le llamaba bueno y a lo malo malo. A la luz le llamaba luz y a las tinieblas tinieblas. Y era lo que les remarcaba. Nunca vayan a ver el pecado como más o menos bueno o como no tan malo. Nunca vayan a llamar a lo de Dios como algo malo. Los mandamientos, las ordenanzas, es bueno para sus vidas, para sus almas, para su salud espiritual. Como diciéndoles, nunca vayan a mezclar lo bueno con lo malo. Nunca vayan a mezclar la luz con las tinieblas. Nunca vayan a diluir el mensaje, a mezclar el mensaje, a adulterar el mensaje de Dios. Nunca lo vayan a hacer. Hagan juicio, juzguen correctamente para que les vaya bien. Qué mensaje tan poderoso, tan efectivo, tan práctico les dio Abraham a sus hijos, a su familia. Abraham se aplicó con diligencia y con responsabilidad de que su familia entendiera, comprendiera y pusiera por obra las ordenanzas de Dios. Lo logró y Dios cumplió sus promesas que le había hecho. Hermanos y hermanas, no hay otra forma en que Dios pueda cumplir sus promesas en ti, en tu familia, con tus hijos, más que guardando el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. No hay otra manera en que Dios pueda bendecir tu familia, tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, más que guardando el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Papá, mamá, ¿quieres que tu matrimonio cambie? ¿Quieres que tu familia cambie? ¿Quieres que tus hijos cambien? Predícales con el ejemplo, háblales con el ejemplo, enséñales con el ejemplo. ¿Quieres que sucedan milagros en tu casa? ¿Que se conviertan tus hijos? Enséñales que guarden el camino de Jehová, que hagan justicia y juicio. Predícales con tus palabras, pero refuerza tus palabras con tus hechos. Que tus hechos los convenzan, que tus hechos sean una predicación viviente, que tu vida sea el sermón más poderoso que ellos hayan escuchado. Que tu vida, que tus hechos sean una predicación contundente, que tus hechos sean una predicación convincente. Y entonces Dios bendecirá a tu familia. Cuando tú
te apliques con diligencia y responsabilidad en guardar el camino de Jehová, en hacer justicia y en hacer juicio. Yo te pregunto, ¿lo vas a hacer? Papá, ¿cómo están tus hijos? ¿Son genuinamente cristianos o van a la iglesia porque tú les dices que vayan? Te los llevas a fuerzas, bajo amenazas, pero si por ellos fueran, ellos no asistirían a la iglesia. ¿No te duele eso? ¿No te duele sorprender a tus hijos en mentiras, en hipocresías, en fraudes? ¿No te duele sorprender a tus hijos en pornografía? ¿No te duele, papá, que tus hijos y tus hijas tomen cerveza, vino a tus espaldas? ¿No te duele que tus hijos fumen o que se metan droga a su cuerpo? ¿No te duele que tu hija ande de fornicaria? ¿Que tu hija ande de adúltera? ¿No te duele que tu hijo ande de adúltero? ¿No te duele que tu hija tenga tendencias de lesbianismo? ¿Que tu hijo tenga tendencias homosexuales? ¿No te devasta eso? ¿No te duele? ¿Por qué no te vuelves a Dios? ¿Por qué no te humillas ante Dios? ¿Acaso estás muy en paz viendo cómo tus hijos y tus hijas han caído en las redes de la inmoralidad sexual? ¿No te duele saber que si se mueren se van al infierno? Abraham le aterró con solo saber las consecuencias que vienen sobre aquellos que no buscan a Dios. Abraham supo de Caín y de su descendencia y le aterró, y eso hizo que él se esforzara, se aplicara con diligencia en mandar a sus hijos a que buscaran a Dios, en ordenar a sus hijos que buscaran a Dios. ¿No ves cómo está el mundo, papá, mamá? ¿No ves cuánta maldad hay? ¿No te aterra que tus hijos al rato caigan en las redes de tanta maldad de este mundo? ¿Que caigan en la trampa de la inmoralidad? ¿Que se conviertan en esclavos del pecado? ¿No te preocupa eso? ¿Por qué no te humillas ante Dios? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no le pides a Dios que te ayude? Que tenga misericordia de ti y de tu casa. ¿Qué ejemplo es Abraham? ¿Qué corazón tenía Abraham? Desde antes de convertirse en padre de familia, él ya tenía un corazón de padre, que Dios habló y dio testimonio, y dijo, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Dirá eso Dios de ti? ¿Hablará eso Dios de ti? ¿Por qué no reflexionas por un momento este mensaje? ¿Por qué no por primera vez te ves en el espejo de la Biblia? ¿Por qué no por primera vez te asinceras y te das cuenta que como padre has fracasado, como madre has fracasado? Si tus hijos están perdidos, en mucho es gracias a ti. Si tus hijos hoy no quieren nada con Dios, en mucho es gracias a ti, papá, gracias a ti, mamá. Si tu hijo hoy anda en adulterio, en mucho es gracias a ti, papá, gracias a ti, porque tal vez tu hijo te vio saliendo con otra mujer. ¿Cuánto daño, papá, mamá, tú que estás en pecado, cuánto daño les has hecho a tus hijos? ¿Cuánto daño les has hecho a tus hijos? Si tú te hubieras convertido desde hace tiempo, tus hijos se hubieran frenado para pecar, se hubieran frenado para hacer muchas maldades, no las hubieran hecho. Pero tu vida de maldad, papá, tu vida de pecado, papá, les dieron rienda suelta a su pecado, les dieron rienda suelta a su maldad. ¿Por qué no arreglas cuentas con Dios? ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no te humillas ante Dios? Papá, tú eres responsable de tu casa. Tú como hombre, tú como cabeza del hogar, tú como jefe de familia, tú como esposo, tú como padre de familia. La Biblia dice que tú eres el responsable de la dirección de tu familia, de la dirección de tus hijos, de la dirección de tu esposa. ¿Y cuántos hombres aún se atreven a culpar a su mujer? La cabeza eres tú, papá. Eres tú, marido. Tú eres la cabeza. Tú eres el hombre. Tú eres el responsable. Tú eres el jefe de familia. Tú eres el jefe de la casa. Tú eres el responsable ante Dios de cómo están tus hijos. Si tú sigues por ese camino, papá, de hipocresía, de tibieza, de maldad, tú vas a despertar en el infierno. No te engañes. Tú vas a despertar en el infierno. Tú te vas a perder para siempre. Porque por tu culpa y por tu mal ejemplo, tus hijos se perdieron también. ¿Por qué no arreglas cuentas con Dios? ¿Por qué no te humillas ante Dios? ¿Por qué no decides a partir de hoy
ser una predicación viviente para tus hijos? ¿Por qué no decides a partir de hoy ser el sermón más poderoso que tus hijos puedan escuchar, que tus hijos puedan ver? ¿Por qué no decides a partir de hoy predicarles con el ejemplo, predicarles con tus hechos? Si lo haces, Dios te puede honrar y te puede ayudar para restaurar tu matrimonio, para restaurar tu casa, para salvar a tus hijos. Pero si no lo haces, tú experimentarás el juicio de Dios. La ira de Dios caerá sobre tu vida, porque tú eres el responsable, papá. Tú eres el responsable del hogar, y Dios te va a pedir cuentas a ti. Hagamos una oración. Padre, te doy gracias por este mensaje, Señor. Te doy gracias por hablarnos. Te pido, Señor, que nos ayudes como padres de familia a predicarle a nuestros hijos con nuestra manera de vivir, con nuestros hechos. Ayúdanos para hacer una predicación viviente para nuestros hijos, para hacer un sermón poderoso para nuestros hijos, que nuestra vida, nuestros hechos, nuestra forma de vivir los convenzan a buscar a Dios. Por favor, bendito Dios, yo pongo a cada matrimonio en tus manos, pongo a cada familia en tus manos, pongo a cada madre de familia en tus manos, pongo a cada padre de familia en tus manos. Ciertamente tú quieres bendecir a cada familia, ciertamente tú quieres bendecir a cada hogar, quieres bendecir a cada matrimonio, pero depende de nosotros si tus promesas se cumplen o no se cumplen. Depende de nosotros si tu bendición llega a nuestro hogar o no va a llegar a nuestro hogar. Depende de nosotros, de que te manifiestes en nuestra familia o no te manifiestes. Queremos decirte que nosotros sí queremos que tus promesas se cumplan en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Queremos decirte que nosotros sí queremos tu bendición sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio. Queremos decirte que nosotros sí queremos tu presencia en nuestro hogar, Señor. Ayúdanos a corregir lo que tengamos que corregir, a quitar lo que tengamos que quitar, a enmendar lo que tengamos que enmendar, Señor. Ayúdanos a ponernos a cuentas contigo. Por favor, Señor, yo pongo todo en tus manos. Pongo a cada familia en tus manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven a ayudarnos, por favor. Ven a ayudarnos. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu gracia. Necesitamos la unción de tu Espíritu. Necesitamos el poder de tu Espíritu para que sucedan milagros en nuestras familias. Milagros de salvación, milagros de conversión, milagros de liberación, Señor. Necesitamos el poder de tu Espíritu, Señor. Por eso clamamos por la presencia de tu Espíritu, por el poder de tu Espíritu. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, que venga sobre nosotros a llenarnos de gracia, de unción, de poder, para predicarle a nuestros hijos con nuestros hechos, con nuestro ejemplo, para que nuestra vida sea un sermón poderoso, para que nuestra vida, nuestra forma de vivir, sea una predicación viviente para nuestros hijos. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, que así sea. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Te llamamos, te llamamos, te llamamos a ti. Ven con tu don, edifícanos. Ven con tu verdad, dando gloria a Dios, y guíanos, condúcenos, acompáñanos, acompáñanos. Ven con tu don y edifícanos. Ven con tu verdad, dando gloria a Dios, y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Humíllate ante Dios
para que Él envíe a su Espíritu Santo a tu vida y su Espíritu te pueda guiar, te pueda ungir, te pueda llenar de su gracia y de su poder, para que puedas predicar con el ejemplo a tus hijos, para que tu vida pueda ser un sermón poderoso para tus hijos. Arregla cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios, pídele perdón, entrégate a Él, conviértete a Él, para que pueda enviar a su Espíritu Santo a tu vida y puedas ganar a toda tu casa para Él. Tus hijos se van a convertir al Señor Jesucristo cuando tú te pongas a cuentas con Dios. Tus hijos van a conocer a Dios. Clama para que venga el Espíritu Santo a tu vida. Ven, Santo Espíritu, te llamamos. Ven, Santo Espíritu, te llamamos a ti. Ven, Santo Espíritu, te llamamos, te llamamos, te llamamos a ti. Ven con tu don y edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos, acompáñanos. Ven con tu don y edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos, acompáñanos. Ven con tu don y edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Ten misericordia de nosotros. Envía tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuánta responsabilidad cae sobre nosotros, Señor. Necesitamos la gracia de tu Espíritu, la unción de tu Espíritu, el poder de tu Espíritu, para ser padres conforme a tu corazón, para poder ganar a nuestra familia para ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Queremos que nuestra familia sea para ti, te glorifique, te honre. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor, y pelearemos por ello, lucharemos por ello. Con diligencia trabajaremos para lograr ese propósito, Señor. Sí, bendito Dios, que así sea, Padre. Gracias por habernos hablado. Gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.